Bueno, y vamos a conversar sobre este tema con Claudio García. Él es vicepresidente de ventas para Latinoamérica de ProducePay. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a CNN Tiempo. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Muy bien, gracias. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Directamente desde Ciudad de México, Claudio, conversando con nosotros sobre los bonos de carbono, este mercado. Hay muchas empresas, muchas industrias, Claudio, que se han comprometido a cuidar el medio ambiente ya hace algún tiempo, hace bastante tiempo en verdad, pero no todas las industrias pueden generar el mismo compromiso y eso se debe básicamente a que la operación muchas veces no les permite reducir de la misma manera. ¿Cuáles son las industrias que tienen más complejidad, por ejemplo, para reducir su huella? Pues mira, yo diría que en general las industrias podrían hacerlo en lo general. Sin embargo, yo diría que hoy las industrias que han estado más activas en este tema de bonos de carbono son las industrias que tradicionalmente han sido más contaminantes, ¿no? Y es una forma también de contribuir a esa mitigación de esa contaminación que han tenido. Y me refiero a las empresas energéticas, de transporte y sin duda alguna las empresas del sector agroalimentario que... dicho sea de paso, es una industria que es víctima o impacta o resulta impactada por el tema del cambio climático de forma muy importante, y es la que también ha estado de una forma importante empezando a pensar esta forma de cómo poder reducir o mitigar estas emisiones de bonos de carbono. Bueno, y eso es sumamente importante. No todas las industrias contaminan de la misma manera y en ese sentido los bonos de carbono, este mercado, surgen como una solución. Pero para ser súper concretos, ¿qué son los bonos de carbono? ¿Cuánto vale, por ejemplo, cada bono de carbono? ¿Cómo se pone en el mercado? Todas esas preguntas que nos permitan aclarar cómo funciona. Pues mira, es un mecanismo que surgió, digamos, en el convenio marco de las Naciones Unidas, y el objetivo principal de este mecanismo, que es, digamos, como un pago por servicio ambiental para quien está emitiendo el bono, es una forma de reducir las emisiones y compensar de alguna forma a aquellos que están realizando estas emisiones, que puedan compensar de alguna forma a la mitigación de la emisión del carbono. De una forma muy puntual te lo digo. El bono de carbono está emitido en un mercado abierto, es un mercado totalmente voluntario, no está regulado, es un mercado en el que participan actores privados, que son empresas y gente que puede ser tanto comprador como vendedor. En la parte vendedora normalmente son las empresas emisoras las que tienen el bono de carbono. Y básicamente de lo que trata es un bono de carbono o un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2 emitida. Perfecto. Esta tonelada está, digamos, priceada, y dependiendo qué tipo de emisión o qué tipo de sector es el que está haciendo esta mitigación, que puede ser carbonos forestales o en este caso carbonos agrícolas, tiene un estándar, y ese estándar define las reglas en cómo va a estar definido ese bono. Esos bonos tienen, esos estándares están definidos ya, digamos, en el mercado y reconocidos por los emisores, que son los que están calificando cómo se emite ese bono. Y con eso me refiero a Climate Action Reserve, me refiero a Verra, que estos estándares te permiten tener esa metodología, procesos bajo los cuales se está generando ese bono de carbono que unas empresas están logrando emitir, dadas las acciones que están llevando a cabo para reducir sus emisiones de carbono. Sí. Y en ese sentido, para que pongamos un ejemplo, yo tengo una empresa X, y me propongo reducir mi huella de carbono en una cierta cantidad, y tú nos decías cada bono equivale a una tonelada de CO2. Bueno, me logran certificar, reduje mi huella de carbono, pongo mi bono en el mercado, recibo plata a cambio de eso, ¿verdad? Correcto. Para eso, previo a eso, José Miguel, tuvieron que haberte definido una línea base en la cual tienes hoy tus emisiones. Y en el tiempo, en la medida que tú vas mejorando, tú vas implementando los procesos que te llevan a ser mucho más eficiente para emitir y reducir tu huella de carbono. Esas huellas de carbono que tú redujiste, o esas toneladas que tú redujiste en tus emisiones, se te reconocen en el mercado, y entonces tú recibes esa plata. ¿Y quién me certifica que efectivamente reduje una cierta cantidad para considerar cuántos bonos en definitiva me van a pagar? Sí, yo diría que hay varios despachos especializados, terceros especializados, que se dedican a efectivamente verificar cuál fue tu baseline, digamos, tu línea base sobre la que estás partiendo de emisiones de bonos de carbono, y hacia adelante cómo te estás reduciendo. Esos despachos especializados terceros que existen, uno de ellos puede ser Alco, con el que incluso estamos trabajando nosotros. Hay otros despachos, hay una serie de despachos que están calificados en las páginas de las Naciones Unidas, que te dicen efectivamente
efectivamente tú tuviste con esta metodología y estándar que tú estás aplicando, los que te decía, efectivamente redujiste en tantas toneladas de bonos de carbono y esa compensación te llega a ti como plata para la empresa. Y entonces la empresa que no logró reducir tanto y que está dentro de este mercado, compra el bono como una manera de compensar su no disminución, digamos, su no disminución o su emisión actual. Digamos, hay empresas que, por ejemplo, en el tema de la aviación, ¿no? Las empresas de la aviación siempre han sido vistas como naturales emisores de huellas de carbono, y entonces en el transcurso, en los trayectos que ellos tienen, lo que están haciendo es, si yo estoy emitiendo esta emisión o yo tengo estas emisiones de bonos de carbono, yo voy a comprar bonos de carbono que otros están liberando, que son positivos, los que son negativos en bonos de carbono. Yo soy positivo en la emisión de dióxido de carbono y con esto hago un offsetting de mi emisión con los que otros están logrando emitir en el mercado o reducir la emisión en el mercado. Como una manera de compensar la emisión, claro, se compra este bono de carbono. Tengo dos preguntas para terminar, Claudio. Una dice relación, porque tú nos decías al comienzo de la entrevista, hasta el momento es voluntario, pero ¿qué otra motivación, aparte de querer cuidar el medio ambiente, puede tener una empresa para entrar a este mercado y pagar, por ejemplo, por un bono de carbono? Y la última pregunta dice relación a cómo ha funcionado esto en Chile, si hay alguna empresa, por ejemplo, que ya esté dentro del mercado. Mira, es una muy buena pregunta. Yo te diría que el espíritu principal sin duda es contribuir al tema del cambio climático y en la medida que nos vamos siendo mucho más conscientes de los beneficios que esto tiene también a nivel global como economías, yo diría, el main driver, ¿no? Sin duda, cuando tú eres una industria que vives y eres de alguna forma sientes el tema del cambio climático, tus motivaciones, además de la compensación que tú recibes por ser negativo, digamos, en la parte de la emisión de bono de carbono, también tienes eficiencias que van que van acompañadas con estas emisiones, que es, tienes un programa de sustentabilidad que tú vas mejorando tu forma de producir, reduces tus costos de producción y eso va encaminado a que tú utilices los insumos de una mejor forma y a su vez estás contribuyendo a una emisión mucho más reducida de bonos de carbono, ¿no? En el caso específico de Chile, yo te diría que hoy seguramente las empresas, evidentemente LATAM, una empresa que es del mercado de la aviación, seguramente está participando en el mercado de bonos de carbono, pero nosotros lo que estamos haciendo es justamente dar el paso. Estamos arrancando en el sector agroalimentario, sería la primera iniciativa en el sector agropecuario directamente con agricultores que van a recibir el beneficio de ver en sus bolsillos la reducción de la emisión de bonos de carbono por los cultivos que están manejando al aplicar mejores prácticas agrícolas, que son prácticas sustentables, que nosotros estamos ayudando a definirles en un proceso, digamos, si hoy no lo tienen, a pesar de que tienen las certificaciones, establecemos un plan de acción que los lleve a tener esa cuantificación del bono de carbono. Entonces tienes un doble impacto positivo, tienes un ingreso que llega a tus bolsas por ese bono de carbono que estás emitiendo y que estás reduciendo en la atmósfera, y además una reducción en los costos de producción al ser más eficiente en tu forma de producir. Lo último, ¿algún sitio web donde conocer más información? Sí, yo te diría que nosotros en ProducePay, en la página ProducePay, que es www.producepay.com, ahí tenemos un programa de compensación de carbono para la industria agroalimentaria, y ese programa ustedes pueden darse una idea mayor de cómo específicamente está dirigido a esta industria. Perfecto, Claudio García, muchas gracias por tu tiempo con nuestro programa y vamos a quedar en contacto. Lo ideal es que en un futuro todas las empresas entren a este círculo virtuoso y que en definitiva se pueda reducir en lo máximo posible la huella de carbono independiente de la operación. Muchas gracias. Al contrario, José Miguel, a ti muchas gracias, estaremos en contacto. Perfecto, gracias. Bien, ya